10 mandamientos nos dejó Dios. 99 ovejas dejó el buen pastor para salvar una perdida. 8 días duraba la fiesta de los tabernáculos para el pueblo de Israel. 7 días fueron los que Dios necesitó para hacer toda la creación. Al día 6, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. 5 panes y 2 peces fueron los que Jesús multiplicó y dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. 4 son los evangelios que narran la vida de nuestro Señor Jesucristo. 3 cosas deben permanecer: la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos debe ser el amor. Nadie puede servir a 2 señores. O se sirve a Dios o se sirve a las riquezas. Dios es uno y no hay nadie más que Él. Desde el inicio de la humanidad, el hombre está lleno de preguntas que quiere resolver. Y sabemos que tú no eres la excepción. Por eso, en este programa, el pastor David y la pastora María Cristina están listos para dar respuesta a todas esas preguntas a la luz de la palabra. No te quedes con la duda y conéctate a este sábado de Preguntas y Consejos. Ya estás aquí, quédate y no te desconectes. La familia, al igual que la iglesia, es una institución creada por Dios y en los últimos tiempos ha sido una de las más atacadas. Pero la palabra promete que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Por eso el pastor David y la pastora María Cristina han destinado este tiempo para traer luz y verdad bíblica a la familia de hoy. Si tú tienes alguna pregunta, necesitas un consejo u oración en tu área familiar, escríbenos a living.wcc@gmail.com o al número de WhatsApp +1 469 688 6702. Nuestros pastores estarán respondiendo a todas tus inquietudes. Pastor David, pastora María Cristina, gracias por este tiempo. Bienvenidos. Dios les bendiga grandemente a todos y cada uno de los que hoy están con nosotros en este precioso programa para las familias, para los hogares, para todas aquellas personas que anhelan, desean en su corazón que, todas aquellas personas que pertenecen a su núcleo familiar puedan ver la gloria del Señor. Así que bienvenidos, que Dios los bendiga. Gracias por estar en sintonía de nuestras redes, de esta emisora Radio Sion, que es de tanta bendición. Y para todos y cada uno de ustedes, que Dios los bendiga. Y hoy no me encuentro sola, gracias al Señor, como siempre, mi esposo conmigo, mi vida. Dios te bendiga, muy pero muy buenos días. Bendiciones a todos, qué dicha, qué alegría poder estar hoy nuevamente en este programa de bendición para la familia, donde aprendemos principios de Dios y principios para cómo llevar una familia en bendición y en éxito. Y sabiendo que el que empezó la obra en nosotros es poderoso para continuar, terminarla y perfeccionarla. Así es, y vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a presentar este programa delante de Él para que sea Él tomando el control de cada palabra, de todo lo que se habla, pero también que sea Él tomando el control de tu mente, de tu corazón, para que puedas recibir lo que Él tiene y lo puedas recibir de la mejor manera, sabiendo que Dios tiene algo grande para ti. Padre que estás en los cielos en esta hora, Dios mío,
Te presentamos, Señor, cada hermano, cada hermana, cada persona que hoy nos está viendo, Señor, así sea por primera vez. Te pido, Padre, que tú los puedas bendecir, los puedas ayudar, te puedas glorificar, Señor, en sus vidas, en sus corazones, en sus almas. Señor, que algo grandioso venga, Señor, Padre, para ellos, que la palabra que tú traes hoy, Señor, pueda ministrar, pueda, Señor, obrar, pueda, Padre Santo, en esta hora cambiarles la mentalidad, cambiarles la visión, Señor, de las cosas, Padre, y que hoy sea tu presencia ministrándoles de una manera especial. Bendícelos a todos y cada uno de ellos y gracias por la oportunidad que nos das una vez más de poder hablar de tu palabra, Señor, y ese mensaje hermoso, Señor, acerca del Evangelio. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, y hoy tenemos un tema súper importante, así que llama a todos tus amigos, a todos los que sabes que de pronto necesitan una palabra en esta escuela de padres, porque resulta que todos los sábados es una escuela de padres, cómo ser mejores padres, hijos, cómo formar a nuestros hijos. Y hoy, como no es de asombrarse, tenemos y seguimos en el relato de David, en el segundo libro de Samuel. Y es un relato que nos va a enseñar a cómo pasar la página y no quedarnos anclados en el pasado. Ese es el tema de hoy, cómo pasar la página y no quedarnos anclados en el pasado. Porque es que yo creo que muchos especialistas en consejería, muchos especialistas en niños, en adolescentes, se han enfocado en que uno de los grandes problemas hoy por hoy es que la gente se queda en el pasado. De hecho, cuando hemos atendido consejería, mi vida, lo podemos ver siempre. La gente me dice, no, pastor, es que yo no le puedo perdonar lo que me hizo. Bueno, cuénteme qué le hizo. No, pues cuando éramos novios. Y bueno, ¿y eso fue hace cuánto fue? No, eso fue en el año 78. Y hermano, y uno dice, especialmente las mujeres que tienen un disco duro bastante increíble y perdonan, pero no olvidan. Y entonces yo creo que esto es importante hablarlo acerca de la importancia de saber pasar la página y no quedarse anclado en puntos concretos de nuestra vida. Y para eso vamos a tener que ir a la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo número 1, versículo 17. Dice de la siguiente manera: y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, cómo han caído los valientes. No lo anuncies en Gad, no deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes y han perecido las armas de guerra.
Este es interesantísimo, interesantísimo este pasaje, porque en el segundo libro de Samuel nos habla de cómo David finalmente pues es recompensado y su paciencia firme en Dios, yo creo que tiene respuesta, tiene un resultado positivo. Finalmente Dios cumple su palabra y Él es rey sobre Israel. Pero no hubo otra persona más cruel con David que Saúl. Sí. O sea, si nosotros miramos, Saúl, aunque David le hizo mucho bien, siempre procuró el mal para él, matarle, destruirle, como le acechaba, dice la Biblia, por años, porque no solo fue un día ni 2 días que de pronto se levantó de mal genio, sino que por años, más de 14 años, Saúl procuró la muerte de David, aunque David siempre le pagó muy bien. Y cuando la Biblia nos habla de un hombre valiente como David, porque la Biblia lo pone como ejemplo, e Israel, de hecho, lo llama la lámpara de Israel. Y cuando se le dice a alguien la lámpara de Israel era porque era un hombre ejemplar, o sea, digno de tomar su ejemplo. Vemos que no fue en vano. O sea, cuando David lo llama valiente es porque él fue un verdadero hombre, o sea, ejemplar, valiente. Pero ¿dónde estaba la valentía de David? O sea, la valentía de David no estaba en que quizás mató a Goliat. O de pronto la valentía, no, porque yo creo que era un hombre fiero. David era un hombre fiero. Aguerrido. O sea, y la fiereza de él se muestra de que fue capaz de enfrentar a un oso, a un león. O sea, yo creo que este hombre, o sea, tenía unas cualidades increíbles, pero la valentía realmente de David no estaba ni se encontraba en el hombre, pues, como ya lo dijimos, que mató a Goliat o que enfrentó al oso, sino en aquel hombre que pudo dejar a un lado sus heridas y lograr amar a su enemigo. Yo creo que no hay mayor reto personal que ese. El hombre que fue capaz de amar a su enemigo y dejar a un lado sus heridas es el hombre realmente valiente. Porque, mira, considerando, y yo, ¿cómo te lo digo? Yo considero a David, porque vienen y le cuentan la historia, o más bien la noticia, de que Saúl es ¿qué? Muerto. Es muerto, ¿cierto? Y yo creo que él pudo haber sentido paz, ay, sí, como una alegría, recriminar y decir es que bien hecho, se lo porque merecía. Se lo merecía. Pero él hizo todo lo contrario. Él le escribe un poema. O sea, ¿quién le escribe un poema a David? Solo la persona, perdón, a Saúl. ¿Quién le escribe un poema a Saúl? Solo la persona que ha sido capaz de perdonar, de dejar su pasado atrás, de decir, ¿sabe qué? Eso ya no me hace mella, ya no me impacta. Y es que a lo largo de nuestra vida suceden un montón de circunstancias y situaciones, y unas son más positivas que otras, ¿cierto? Porque todos nos pasan, pero todas ellas constituyen una experiencia que nos marca, para bien o para mal, ¿cierto? Y son estas circunstancias las que nos marcan para mal, las que muchas veces hacen que nuestros ojos queden fijados en ellas y no nos permiten avanzar en la vida. Y yo creo que este factor es clave en nuestra vida día tras día, porque son esas circunstancias las que, como viendo como en un carro cuando se quiere manejar hacia adelante, pero tus ojos se quedan fijados en el espejo retrovisor, pues o vas a resultar o estrellado o nunca vas a poder avanzar. Así mismo pasa en nuestra vida. Eso es lo que pasa con nuestras circunstancias en el hogar, cuando niños. Hay cosas que nos suceden, que nos marcan, que dejan o que permiten o que muchas veces hacen
que nuestros ojos se fijen en esas cosas y no podamos que avanzar en la vida. Y yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que entender es eso, que la vida sigue. Que la vida sigue. Yo le decía yo un consejo que le daba a una persona, le decía, mira, una de las cosas que tenemos que hacer como personas es, cuando tengamos momentos difíciles, una es no dejar de trabajar y dos, no dejar de buscar de Dios. Y esa persona me decía, ¿pero por qué, pastor? Le decía, porque la vida sigue. Tenga usted problemas o no, la vida siempre va a seguir. La vida no se para a esperarlo, ni a esperarle. Uno no tiene problemas en la casa y entonces el agua le dice, espere, yo este mes no le cobro, o la energía le dice, este mes yo no le cobro, el arriendo, la renta no le dice, espere, yo este mes no le cobro, porque arregle sus problemas y después sí seguimos facturando. No, a uno le toca pagar luz, agua, como se dice aquí en Estados Unidos, utilities. Los niños siguen estudiando, siguen creciendo, los zapatos se siguen acabando. O sea, la vida sigue. Y si uno deja de trabajar, pues deja de producir. Y si uno no produce, lo que era un problema chiquito se convierte en uno más grande, porque ya no solo estoy en problemado, sino endeudado. Y si sigo endeudado, pues ¿qué va a hacer? Entonces uno nunca debe dejar de trabajar sin importar el problema que uno tenga. De producir, digo yo. Y yo le decía a esa persona, uno nunca debe dejar de producir. Y segundo, uno nunca debe dejar de buscar de Dios. ¿Por qué? Porque uno nunca debe dejar de buscar de Dios. Porque la Biblia dice que, y es algo que yo les he enseñado aquí en la iglesia, y es que la Biblia dice que de Dios es la victoria. O sea, a Él le pertenece la victoria. No, uno hay veces piensa mal, y es que uno piensa que Dios está luchando por la victoria. Dios no tiene que pelear por la victoria. De Él es la victoria. ¿Sí me va a entender? Es algo que a Él le pertenece. Y hay un versículo en el libro de los Salmos que dice que Dios le da la victoria a los que le buscan. De hecho, uno de los más famosos salmos dice, estábamos perdidos en el desierto, estábamos sin alimentos, sin nada, y buscamos y clamamos a Jehová, y Él nos libró de todos nuestros temores, de todas nuestras angustias. Porque el Salmo dice que Dios le da victoria a los que le buscan. Quiere decir que si usted no busca de Dios, usted nunca va a tener victoria sobre las circunstancias difíciles, ¿cierto? Entonces, yo le decía a esta persona, dos cosas que usted nunca puede dejar de hacer. Es dejar de trabajar y dejar de buscar de Dios. La una, porque usted tiene que seguir pagando y seguir viviendo. Y la otra, porque usted necesita victoria en cualquier cosa que usted hoy en este momento esté pasando. Y resulta que si usted no busca a Dios, nunca va a tener victoria. Entonces siempre va a vivir en ese problema, porque solo Dios le puede dar la victoria al hombre sobre las circunstancias difíciles que sean. Entonces así como hoy le estoy diciendo yo a las personas, hey, no deje de trabajar, no deje de buscar de Dios. Lo mismo pasa cuando de pasar la página se trata. Uno no puede seguir fijados sus ojos en eventos del pasado, porque si no, nunca va a avanzar. Jamás en la vida, si uno sigue dolido. Claro, David debió haber tenido unos dilemas tremendos con un Saúl que le sirvió bien, que lo ayudó a tener victoria, que en los momentos de conquista y fue él el que le trajo la victoria. No fue Saúl, porque por eso decía la canción decía, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Quiere decir que fue David el que le trajo victoria a Saúl. Y aún así, Saúl le paga mal, y sí hay gente que nos paga mal, hay gente que de pronto, ¿qué más? Es desagradecida, desatenta, muchas veces sí tienen esos malos gestos o detalles pagándole uno bien, porque eso fue lo que Saúl hizo con David. David hasta le tocaba el arpa para tranquilizarlo, para que él se calmara, para que ese espíritu tormentoso que él tenía se fuera, y con todo eso vemos que Saúl le tiraba una lanza para matarlo. O sea, fueron muchas cosas, muchos de pronto detalles feos de parte de Saúl que pudieron haber dañado el corazón de David, que pudieron haber destruido de pronto
la manera de ver al rey, al ungido de Israel. Pero con todo eso vemos un David de verdad con una actitud que es la actitud que nosotros como cristianos deberíamos de tener y de verdad deberíamos trabajar en ello, porque eso no es algo que aparece como muchos esperan, como con la varita mágica, ¡prin! Y ya apareció. No es algo que en lo cual hay que trabajar y por lo cual tenemos que esforzarnos. Y entonces yo creo que se necesita mucho valor para dejar a un lado esas heridas, el odio y mostrar respeto a la otra persona, porque David le escribe un poema y decide, ¿cómo lo digo? Ver lo bueno que había dentro de lo malo, ¿cierto? Ver lo bueno que había dentro de lo malo. Y yo creo que esa es una de las cosas que vamos a mirar, cómo superar estos momentos difíciles, cómo pasar la página y no enfocarnos en eso, en esa experiencia mala que nos pasó, sino poder seguir avanzando. Y es que no se trata de olvidar. Yo creo que mucha gente dice, pastor, pues que yo no puedo olvidar lo que me hizo fulano, sutano, perencejo. Y esto es para la familia. ¿Por qué? Porque tenemos que también enseñar a nuestros hijos, porque hoy de hecho, una de las cosas, una oportunidad hablaba con un profesor de escuela y me decía, de hecho psicólogo, me decía que uno de los problemas más grandes que hoy enfrenta los distritos escolares es con los traumas que tienen los niños. De todas las edades, y resulta que los traumas simple y llanamente son situaciones que no se pudieron afrontar, porque no se pudieron afrontar estas situaciones y que siguen siendo una constante en la vida del muchacho o de la muchacha. Quiere decir que pasaron hace 5, pasaron hace 10 años, pero siguen presentes en la vida. Entonces, ¿qué pasa? No es que se olvide, porque las experiencias no se olvidan. Ellas siguen con nosotros a lo largo de la vida y resulta que no es que las olvidemos, porque yo creo que nunca vamos a poder sacarnos esas experiencias de nuestros pensamientos porque van a ser parte de nosotros. Pero escúcheme bien, no es tratar de olvidar, se trata de no anclarse allí. Y yo creo que algo importante en mi vida es tratar de desenfocarse. Los profesionales hablan de algo y es la reminiscencia. ¿Desenfocarse o de enfocarse en algo mejor? Desenfocarse en el pasado. Entonces miramos que la reminiscencia, que es enfocarse en esos eventos del pasado y quedarse allí, como tú lo dices, anclarse en eso. Y por eso es que uno como persona, como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, bueno, en todas las de pronto lugares en los que nos encontremos de nuestra familia, hay veces hijos, hay veces nietos están dolidos con sus abuelos, viceversa, pero aquí es donde nosotros tenemos que aprender que no tenemos que enfocarnos. La reminiscencia es eso, se enfocan en ese evento traumático, como tú lo estás diciendo, y se quedan allí. Y entonces, ¿qué pasa? No se trata de olvidar, se trata de no anclarse en esa situación. Y esto fue exactamente lo que hizo David. David decidió seguir adelante. O sea, David dijo, tengo un enemigo, ¿qué puedo hacer? Pues que él siga siendo mi enemigo, pero yo no voy a seguir siendo más el enemigo de él. Yo tengo una vida y tengo que vivir y punto. Y algún día se va a morir. Y ese día, uno se pregunta, pero ¿por qué este hombre pudo escribirle un poema? Pues porque no se quedó anclado en ese pasado, en ese problema. Hay gente que sigue y le da vueltas y entonces, ay hermano, tengo una hermana aquí en la iglesia que tuvo un conflicto con otra y entonces hermano, y eso sí, viven alimentándose de esa ceniza de lo que fue. La Biblia dice que hay gente que se alimenta de ceniza y dice la Biblia que dolor hay en su corazón y Seol hay en sus huesos. Y uno dice, ¿y cómo así que dolor hay en su corazón y Seol hay en sus huesos? Pues claro, porque la ceniza es lo que fue. La ceniza es lo que queda del fuego. Entonces, del carbón cuando se quema y de algo que se calentó y que se cocinó, y esos fueron en inglés dicen leftovers. Entonces la Biblia dice, hay gente que le gusta vivir de ese pasado y dele vueltas y siga ahí metido en eso. Como las vacas. Sí, rumiando su problema, rumiando, y la verdad que se matan, se mueren solitas y terminan en el infierno porque no perdonaron, no fueron capaces porque se anclaron en el pasado. Y con los hijos eso es muy importante. Mire, yo lo invito a que usted asista
a nuestros servicios. O sea, nosotros estamos tratando con estos problemas. Estamos en escuela de padres constantemente. Estamos ayudando a la gente a que con la ayuda de Dios salga adelante de sus vidas. Y si usted de pronto me está escuchando y no tiene un lugar donde congregarse, pues yo lo invito a que haga parte de esta familia hermosa donde Dios quiere hacer cosas supremamente importantes en la vida de cada persona. Nuestra dirección es la 12361 Lewis Street, Garden Grove, California. Es un lugar aquí en la ciudad de Garden Grove donde cada domingo a las 10 de la mañana usted va a encontrar las puertas abiertas y de verdad un Dios que quiere bendecirte, que quiere trabajar en tu vida y que quiere hacer cosas maravillosas y completamente grandes. ¿Por qué? Porque yo veo estos problemas que la gente muchas veces no lidia con ellos y sigue yendo a una iglesia y sigue atendiendo un culto, pero resulta que ellos están anclados en su pasado y por eso son ovejas enfermas, las llamo yo, son ovejas enfermas. Y una oveja enferma, ¿qué puede hacer? O se mejora o se muere, la enfermedad la mata. Y yo veo por eso muchos cristianos que son como Gargamel, el de los pitufos, de verdad que son amargados. No, pero lo más curioso es que Gargamel, ponle cuidado, es un sacerdote. O sea, es un sacerdote, pero ¿cómo vive? Amargado. Hay gente con que sed de venganza. Con sed de venganza. Y los otros le hacen la vida imposible y resulta que los otros son los diablos, porque representan los pecados capitales. Y por eso está la pereza, la lujuria, y ese es el diablo el que le hace la vida imposible al Gargamel. Y así le pasa a muchos cristianos, es el diablo el que le hace la vida imposible porque decidieron anclarse en un pasado. Pero después de comerciales vamos a hablar cómo no anclarse en el pasado, cómo salir adelante y aprender a pasar la página para que usted lo pueda aplicar en su vida, en la vida de sus hijos, en su familia y tener un futuro mejor y una vida cada vez más llena de Dios, de paz y de bendición. Así que no se despegue, ya volvemos. Preguntas y consejos. Ya estás aquí, quédate y no te desconectes. La familia Living no conoce fronteras. Y los domingos a las 7 de la mañana hora California, 9 de la mañana hora Colombia, nos reunimos desde los 5 continentes como una sola iglesia. A través del canal Living TV, la emisora Living Radio y nuestras redes sociales. En nuestro culto en vivo y en directo desde Living Word Christian Center en California. Te esperamos a ti también. Únete y sé parte de aquellos que buscamos a Dios en todo lugar, porque cualquier lugar es un buen lugar para adorar y recibir la palabra de Dios. Recuerda, 7 de la mañana hora California, 9 de la mañana hora Colombia, en vivo por Living TV, Living Radio y nuestras redes sociales. Nos vemos allí. Preguntas y consejos. Ya estás aquí, quédate y no te desconectes. Regresamos después de estos cortos comerciales dándole las gracias al Señor de verdad por este tema tan interesante de cómo pasar la página y no quedarnos anclados en el pasado, porque lastimosamente es la vida de muchos, es el día a día y sí, como dicen, el pan de cada día de muchos cristianos, de muchas esposas, esposos, de muchos padres, de muchos hijos que están anclados en lo que les hicieron, en lo que pasó y estamos viendo la historia tan interesante del rey David, quien habiendo recibido tanto maltrato, desprecio, humillación, tanto de pronto malas cosas, aún deseos de quererlo matar de parte del rey Saúl, ¿cómo este hombre hizo para poder avanzar, para poder salir adelante, para poder ser mejor? Porque lastimosamente, y lo estábamos viendo en el segmento anterior y le invitamos, si usted nos acaba de pronto de sintonizar para que lo pueda ver más adelante, de cómo Dios quiere que nosotros pasemos la página, de cómo David
vemos que no se enfocó, no se quedó anclado en lo que Saúl le hizo, en lo que de pronto esta persona, a pesar de lo bueno que él fue, a pesar de las cosas tan bonitas que de pronto él pudo haber hecho para Saúl, cómo le pagó Saúl, sino que vemos un Saúl que fue capaz de, cuando el rey muere, cuando se entera que él fallece, elaborarle un poema, elaborarle una canción y dedicársela tanto a él como a su hijo con un corazón sincero, con un corazón verdadero. Y de eso se trata el tema de hoy, porque los hogares, las familias, lastimosamente hoy no están avanzando. Hoy no están creciendo y yendo más allá como Dios lo desea, porque están anclados en su pasado. Y es que eso es exactamente lo que está produciendo la mayor cantidad de divorcios. El pasado. El pasado no te deja avanzar y sí pervierte tu presente. Pervierte tu presente y no te deja alcanzar tu futuro o eso que tienes. Y cuando yo atiendo las consejerías en las parejas, pues veo eso. Ves todo lo que está pasando, no es que esté pasando, es que pasó. Y como no pudieron superarlo, se quedaron en el pasado, pues se están divorciando. Y ahí es donde viene. Entonces, ¿qué se puede hacer, pastores, para poder superar eso y no quedarnos anclados? Pues lo primero que tenemos que revisar es varias cosas. Tenemos que revisar nuestros pensamientos, nuestros comportamientos. ¿Y por qué? Porque muchas de esas cosas terminan en nuestra cabeza dando vueltas, ¿cierto? Y sucesos, personas, nombres, pues quedan en nuestra cabeza y viajan con cierta frecuencia. Nuestra mente siempre viaja al pasado, ¿cierto? Así es. Y como que recrea lo que pasó y ahí es donde la Biblia nos dice, y el apóstol Pablo fue uno de los que nos enseña cómo lidiar con esto, porque nos dice ciertamente, dejando lo que está atrás y enfocándome a lo que está adelante, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Y yo creo que este es uno de los puntos psicológicos más grandes que debemos de hacer. Nosotros tenemos que enfocarnos en qué hay más adelante. Si adelante no hay nada más, recordemos el pasado. Pero si adelante nuestro hay mucho más, entonces olvidémonos del pasado. ¿Y cómo lo digo? ¿Cómo pasa? Pues yo le digo, siempre que tenemos la terapia de parejas, siempre digo esto y les pregunto a ellos, ¿será que hay algo más adelante en su relación? Entonces unos dicen, pues sí, pastor, queremos comprar una casa, queremos tener un hijo. Entonces yo les digo, ok, enfóquense en eso. ¿Por qué? Porque es más importante el futuro que lo que ya pasó. Lo que ya pasó, ya se fue, valga la redundancia. Pero entonces enfóquense en el futuro. David se enfocó en que él iba a ser próximo rey. O sea, este hombre se va a morir, ¿cierto? Se va a tener que morir algún día. Y yo voy a ser el rey sobre Israel. Él se enfocó en sus capacidades como rey, que en el problema que le estaba pasando ¿con quién? Con Saúl. Con Saúl. Él estaba enfocado en hacer un army, porque él ya tenía un ejército. ¿Te acuerdas de los 400 que lo siguieron? Él ya tenía un ejército. De hecho, David ya estaba haciendo su vida porque había algo más que Saúl. Nosotros tenemos que entender que la vida se compone de más que la gente que nos está generando problemas. O sea, la vida es mucho más. Si tu vida, si la mía es esa persona, la vida nuestra es muy chiquita. La vida es más que una persona. De hecho, en este mundo hay miles de millones de personas. O sea, y a veces nos enfocamos en eso. El matrimonio es más que tú me heriste. Es que hay mucho más por qué vivir. ¿Sí me va a entender? Entonces, yo creo que lo primero es mirar si hay algo más adelante. Y de por sí, la palabra del Señor nos lo habla en Isaías capítulo número 43, el versículo número 18 y 19. Y yo creo que es muy interesante porque es que la palabra y la Biblia tiene la receta perfecta, como dice uno, para todas las situaciones de nuestra vida, y esta no es la excepción. Y dice la palabra en Isaías 43, 18, mire lo lindo: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Pero dice el Señor, y en el versículo 19, la respuesta del por qué, y es lo que el pastor está enseñándonos en esta hora. Y dice, he aquí que yo hago cosa nueva.
pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto. Mira. Y ríos en la soledad. Mira lo interesante de esto, porque estamos mirando que Dios nos está diciendo, o sea, deje de pensar en el pasado, deje de traer a memoria lo que le hicieron, lo que le dijeron, cómo le trataron, porque hay cosas nuevas que van a venir, y si tú no sueltas el pasado, no sueltas el atrás, no sueltas lo que te hicieron, pues nunca vas a ver eso nuevo que Dios tiene para ti. Y ahí es donde nosotros hablamos de cerrar ciclos. Tenemos que aprender a cerrar ciclos. Pastor, ¿cómo yo cierro este ciclo? ¿Cómo perdono? Porque a la gente le parece difícil perdonar. Y esta es una clave que nos da la Biblia para perdonar. Porque perdonar no es fácil. No es fácil, es una de las cosas, pero yo se lo digo por experiencia, cómo es que he podido yo aprender a perdonar, y mucha gente no sabe cómo perdonar, o sea, ¿cómo hago? Y yo le digo, haga este ejercicio. Enfóquese en su futuro, en lo que usted tiene que hacer, y lo verá que usted se va a olvidar de lo que pasó. O sea, ya no va a estar de continuo en su mente y ya no le va a doler. Pero si usted no se enfoca en su futuro, te voy a poner un ejemplo. Digamos que tú me hiciste algún daño, tú me hiciste algo. Y si yo me quedo en ese daño que hiciste, pues obviamente no te voy a perdonar, porque siempre va a estar constante en mi mente y me va a causar dolor. Pero digamos que, y eso es algo que escúcheme, que yo practiqué una vez con mi esposa. Estábamos peleando o discutiendo por algo. No me acuerdo por qué estábamos discutiendo, algún tipo de bobada, porque de verdad que hay veces son bobadas las que lo ponen a discutir a uno. Y yo me acuerdo que ese día, en vez de seguir discutiendo, porque fue un día lunes, y hay veces los días lunes jugamos baloncesto, ¿no? Jugamos baloncesto, y resulta que estábamos en la casa y por algo fue algo de ella o algo mío, la verdad ya ni me acuerdo, y estábamos como discutiendo, y resulta de que nos enfocamos en que íbamos a jugar baloncesto. O sea, íbamos a jugar baloncesto discutiendo o sin discutir, pero íbamos a jugar baloncesto. Y lo más curioso es que fuimos a jugar baloncesto, nos enfocamos en jugar baloncesto, nos fuimos a jugar baloncesto bravos, pero en medio del baloncesto, ya como que a mí o a los dos se nos olvidó por lo que estábamos discutiendo, nos enfocamos fue en lo que teníamos que hacer ese día. Me acuerdo tanto que ese día jugamos baloncesto, teníamos que recoger a los niños, teníamos que hacer una cantidad de cosas, que al final del día se nos olvidó por qué peleamos, y al final como que estábamos súper bien, y como que ¿qué pasó? ¿Sí me hago entender? Si uno no aprende a mirar a más allá, pues simple y llanamente se va a quedar estancado, ¿sí me hago entender? Ir mirando más allá, enfocándose más allá, pues uno como tú decías, se va a desenfocar de ese pasado, y naturalmente uno va no a olvidar, pero sí a perdonar. ¿Sí me va a entender? Es solo cuando uno se acuerda de lo que está atrás es que uno no perdona, pero cuando uno se enfoca adelante, naturalmente sucede algo que es el perdón, porque ya no te acuerdas más de qué, de eso, porque estás enfocado. Y por eso es que cerrar ciclos, pastor, ¿cómo se cierra un ciclo? Abriendo uno nuevo. ¿Cómo se cierra un ciclo? Pues abriendo uno nuevo, porque cuando tú abres un nuevo ciclo en tu vida, inmediatamente y automáticamente se cierra el otro. Si uno no abre un nuevo ciclo en la vida, nunca vas a cerrar el pasado. La gente me dice, por eso es que muchas veces cuando en las terapias de psicología la gente nos pregunta, ay, pastor, ¿ustedes son psicólogos? No somos psicólogos de profesión, pero tenemos mucha experiencia en esto de ayudar a la gente a mejorar su vida con la palabra del Señor. Y entonces la gente siempre que viene yo le digo, pastor, ¿y cómo hago para yo cerrar este ciclo? Le dije, comience uno nuevo, y le pongo el ejemplo de lo que hacen en las terapias ocupacionales cuando a una persona se le muere a alguien. Y lo primero le dicen es la aceptación, que es una de las cosas duras en la muerte de un ser querido, pero lo otro es que abra nuevas cosas. Entonces le empiezan a generar a la gente nuevos hobbies, le empiezan, si me va a entender, que es la terapia muchas veces también llamada en Latinoamérica la terapia de reemplazo. Si me va a entender, que uno tiene que reemplazar ciertas cosas por otras, porque cuando uno reemplaza, por eso se reemplaza, porque cuando uno hace otra cosa nueva está reemplazándola por la vieja. Entonces, ¿cómo se cierra un ciclo? La gente siempre dice, ¿cómo cerrar ciclos? Pues empezando uno nuevo, punto. Usted empiece un nuevo ciclo
Y al empezar ese nuevo ciclo, usted está cerrando otro. Es como cuando cambiamos de oficio. ¿Cuándo dejo de hacer un oficio? Pues cuando empiezo otro. Usted está barriendo, ¿cómo quiere dejar de barrer? Pues póngase a lavar. Inmediatamente cuando se pone a lavar, ya dejó de barrer. Lo mismo, hay que cerrar ciclos empezando nuevos. Entonces ahí es donde, ¿cómo empieza un ciclo? Pues empiece a mirar qué otra cosa, qué más hay en su futuro. Hay gente que no olvida sus países, se quedó atrás aunque está en Estados Unidos, porque nunca se pone a mirar las oportunidades tan grandes que hay en el país que Dios lo trajo. Amén. Ni la nueva vida y entonces quedaron allá y tanto que trabajan acá para mandar allá. Ay, quiero hacer una casita y resulta que cuando ya tienen para la casa ya están viejos que ni la pueden disfrutar, se la dejaron a los nietos. Yo digo, no, venga, eso es lo peor que usted puede hacer. Usted no puede trabajar aquí para pensar allá, usted tiene que trabajar aquí para pensar acá. Y en el ahora. En el ahora, en el futuro, porque usted si no cierra un ciclo, cuando usted se devuelva, el lugar donde usted se volvió jamás será igual al que usted dejó y el que usted se acordó y por eso va a vivir miserablemente y cuando llegue allá va a querer volver acá. Eso es psicológicamente lo que llamamos un bucle, un ciclo. Entonces uno tiene que aprender a cerrar un ciclo. Ya, listo. Lo cometieron por error. Hay gente que dice perdonar. Sí, pero perdonar no es olvidar. Perdonar es simple y llanamente decidirme que hay más y que hay mejor y no quedarme en esas. Así es, y Pablo yo creo que nos enseña algo muy hermoso en Filipenses capítulo número 4, en el versículo número 13, y nos dice de la siguiente manera, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlos ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Sí, es como el ciclo, qué bonito. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender que como Pablo, nosotros tenemos que igual hacer lo mismo. Hay cosas que de pronto no hemos alcanzado, pero si hacemos esto de cerrar ciclos, ¿qué es cerrar ciclo? Olvidándonos de lo que quedó atrás y dice la palabra y extendiéndonos a lo que está adelante. O sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos que empezar a mirar y es que lastimosamente cuando nosotros les hablaba yo de la reminiscencia, nos enfocamos en el pasado, en ese de pronto situación, en esa palabra, en lo que nos hicieron, en cómo nos trataron, nos quedamos ahí y jamás nos podemos extender ni mirar de pronto las cosas que tenemos, las cosas valiosas. Es como alguna vez también atendíamos la consejería de una hermana que lastimosamente perdió uno de sus hijos y tenía más hijos, tenía como 5 hijos. Y falleció uno y de pronto ese uno, bueno, él lo quería mucho y él también a ella y bueno, y se querían y se cuidaban esto y lo otro, pero como le decíamos a la hermana, su merced no se puede quedar en el que murió, tiene 4 hijos más, tiene que mirar los que tiene. Cómo la cuidan, cómo están con usted, cómo ellos están vivos. Usted tiene que aprovecharlos a ellos porque es lo que muchas veces pasa. Y pasa cuando se pierde un familiar, cuando se pierde un ser querido, pero también pasa cuando nos han herido y nosotros no dejamos ese pasado atrás y no nos extendemos a lo que está hacia adelante. Vida, y lo que tú estás diciendo yo creo que es una de las cosas más importantes, pero ya se nos va a acabar el tiempo, pero quiero hacer hincapié en algo y es lo siguiente, y es que tú me hablas de que cuando alguien le hirió, y yo creo que eso es una de las cosas más tremendas porque a nosotros nos han herido mucho. Y yo sé que muchos oyentes y muchos televidentes que en este momento están, nos dice, pero ¿cómo perdonar? O sea, ¿cómo perdonar? Ya hablamos del perdón, pero una de las cosas del perdonar es que uno tiene que aceptar lo ocurrido. Cuando uno no perdona es porque uno lucha siempre, constantemente, contra eso que ocurrió. O sea, porque uno lucha contra eso. Pero cuando uno acepta lo que ocurrió, ya ocurrió, por bien, por mal, porque se dieron las cosas así, porque me gritó, porque me dijo, porque me robó, porque esto. Cuando uno acepta lo ocurrido, es que uno puede ya perdonar. Entonces, acepte lo que pasó, ya pasó. Y como dice la pastora, ¿qué decías tú ahorita? Que hay que extenderse hacia lo que está adelante, mirar lo que tenemos en este momento. Eso es pasar la página, es empezar un nuevo ciclo, es empezar algo nuevo, es mirar allá. Y yo creo que aceptemos, pasó, sí pasó. Cuando uno lucha contra eso que pasó, es que uno no puede perdonar. Pero cuando uno lo acepta, sabe que pasó ya, listo.
busquemos soluciones. ¿Sí me va a entender? Ya me engañó, me trató mal, me hirió, me dijo fea, me dijo horrible, me dijo esto, me dijo lo otro, ya pasó. Aceptémoslo. Ahora, ¿cómo podemos empezar algo nuevo y que no vuelva a suceder? De lo contrario, uno nunca va a perdonar. Si no se acepta lo que pasó y como tú dices, se extiende a lo que está adelante. Ok, como yo le decía a una pareja, ok, pasó esto, fulano le engañó, ok, acéptelo. O sea, acéptelo. Si usted no lo acepta, no va a poder perdonar. Pero si usted lo acepta y más bien dice, ok, listo, entonces hay algo más adelante, se puede llevar este hogar, entonces busquen soluciones y busquen cómo hacer para que no vuelva a pasar, enfóquense en eso. De lo contrario, se van a quedar toda la vida. Así es, y bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Amén. Yo creo que esta palabra... No, y hay mucho más, negra, pero... Muchísimo, el tiempo es muy corto. Ay, sí, Señor. Pero bueno, vamos a darle gracias porque yo creo que hoy esta palabra era para muchos que de pronto se estancaron. Y muchos niños, sí. En el pasado, esto va para todos, es que adultos, niños, padres, madres. Los niños a pasar la página en muchas cosas. Todos. Y vamos de verdad a que Dios nos ayude y a que Dios se glorifique, porque acuérdense, y esto lo hemos visto en estos preciosos tiempos de escuela de padres, y es que si nosotros no somos ejemplo y no lo vivimos nosotros, no vamos a poderlo enseñar a nuestros hijos. Antes de orar te digo una cosa para los padres, porque yo tengo la experiencia de un niño que fue traumatizante, la pérdida de un torneo que los padres le habían metido tantas ganas y ellos perdieron en segundo lugar, y ese niño lloraba. Y yo escuché que el padre le dijo, y esto lo sobreescuché, y yo dije, qué buen, o sea, cómo lo trabajó de bien, porque un padre americano le decía al niño, tranquilo, que el otro año lo haremos mejor. Inmediatamente él no dijo, pero ¿por qué perdió? Pero mire, se nos acabó la vida porque perdiste. No, por el contrario, hay otra oportunidad. Y el otro año, y le dijo, yo me acuerdo que estábamos saliendo, y lo alcancé a escuchar, y él le dijo, el otro año lo haremos mejor, ya sabemos en qué trabajar, y el otro año seremos campeones. Y el niño dejó llorar. Es que hay experiencias traumáticas, pero si no las sabemos controlar con los niños, esa pérdida lo marca. Y entonces ya él es un perdedor. Y ya no puede ganar. Mentiras. Hay otra oportunidad. El otro año lo haremos mejor. Vamos a aprender de lo que pasó este año, porque el otro año sí ganamos, le dijo. Y el niño me dijo, yes, papi, yes, daddy, yes. Y no, inmediatamente. Y yo dije, qué buen padre. Muchas veces no somos así. No, hasta en el hogar nos quedamos ahí. Listo, en vez de seguir adelante. Ahora sí oremos y los invitamos. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Dios mío, por esta palabra hermosa, Señor. Gracias, Padre, por ayudarnos, Señor, a pasar la página, Señor, o enseñarnos a cómo pasar la página y no anclarnos en el pasado, no enfocarnos, Señor, en esas experiencias dolorosas, traumáticas, Señor, para muchos. Yo te pido, Padre, que te puedas glorificar, que puedas obrar, que puedas bendecir a tus hijos, que los puedas ayudar, Señor, a poder, Padre, como lo dice el apóstol Pablo, Señor, poder, Padre, dejar las cosas atrás, Padre, el pasado, Señor, eso que nos hirió, Señor, y extendiéndonos a lo que está hacia adelante, Señor. Padre, porque tú tienes cosas grandes, pero si nos enfocamos en el pasado, nos estancamos allí, jamás podremos ver lo que tú tienes para nosotros. Ayuda, Padre, hoy a los esposos, a las madres, a los hijos. Ayuda a las personas que hoy están, Señor, Padre, en esta hora, Señor, viéndonos, escuchándonos. Padre, que esta palabra cambie y transforme sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, y quiero invitarlos nuevamente al mejor lugar que existe en Orange County. ¿Cuál es, mi vida? El mejor lugar se llama Living Word Christian Center y está ubicado en la 12361 Louis Street, Garden Grove, California, en la suite 102. De verdad que es un lugar muy fácil de encontrar, pero difícil de olvidar. Será bien difícil de olvidar. Aquí estamos con las puertas abiertas. Dios quiere hacer algo importante en tu vida y de verdad quiere cambiarte, transformarte. Quiere hacer que tu vida brille en medio de la oscuridad. Así que si tú no tienes un lugar donde congregarte, si tú de pronto de verdad sientes el llamado de Dios, o si de pronto nunca has pisado una iglesia, este es un sitio especial para ti.
Así que yo te invito todos los domingos, a las 10 de la mañana. Hay gente que dice, pastor, no sé si tenga tiempo. Es que a Dios no se le saca tiempo. De Él es el tiempo. Hay que darle a Dios lo que a Él le pertenece, el tiempo. Uno dice, no, pero es que de pronto le voy a ver si le saco tiempo. No, hay que darle a Dios lo que le pertenece. Y hay que darle nuestro tiempo también. Hay que dárselo a Él, amén, porque de Él es. Y Ana le dio el hijo porque sabía que le pertenecía a Él. Y Dios le dio 5 hijos más. Cuando tú le das a Dios tu tiempo, Él te da el resto del tiempo para que hagas lo que quieras y seas bendecido en ese tiempo. Es que eso es lo que no hemos entendido, que nosotros le damos a Dios parte del tiempo que le pertenece a Él y Él bendice el resto del tiempo que nos queda. Y por eso el tiempo de los creyentes es bendito. Así que lo invito a que le des tiempo a Dios. No le saques tiempo a Dios. Dale tiempo a Dios. Y el resto de tus días y el resto de tu tiempo serán benditos. Así que si nos quieres llamar, puede comunicarse al 469-688-6702. Bueno, otra vez por si las moscas, los hermanos no lo han anotado. Claro que hay gente que me dice, ay, pastor, es que ustedes lo dicen tan rápido que cuando lo voy a anotar, ya se ha pasado. Y eso que lo digo despacio, pero vamos a repetirlo nuevamente. 469-688-6702. Así que ahí está nuestra línea telefónica, nuestra línea amiga, para que si quieres llamarnos, estamos siempre para servirte. La familia Living no conoce fronteras. Y los domingos a las 7 de la mañana, hora California, 9 de la mañana, hora Colombia, nos reunimos desde los 5 continentes como una sola iglesia. A través del canal Living TV, la emisora Living Radio y nuestras redes sociales. En nuestro culto en vivo y en directo desde Living Word Christian Center en California. Te esperamos a ti también. Únete y sé parte de aquellos que buscamos a Dios en todo lugar, porque cualquier lugar es un buen lugar para adorar y recibir la palabra de Dios. Recuerda, 7 de la mañana, hora California, 9 de la mañana, hora Colombia, en vivo por Living TV, Living Radio y nuestras redes sociales. Nos vemos allí. Bueno, pastora, gracias. Con el mayor gusto, que Dios los bendiga. Les habló la pastora María Cristina de Gómez, quien les desea lo mejor en este día. Y yo en particular, el pastor David Gómez, les dice Dios les bendiga, lo mejor está por venir. Gracias por hacer de esta radio una radio que lleva el mensaje de Dios. Y gracias a todos los que nos ven, la familia Living Word en el mundo entero. Que Dios los bendiga y que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Bendiciones. Sabemos que todas tus preguntas obtuvieron respuesta a través de las Escrituras. No olvides seguir enviando más preguntas y no te quedes con la duda. Conéctate a nuestro culto de mañana a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Pastor David Gómez Sánchez, en YouTube como Pastor David Gómez y en Instagram como PS_David Gómez. Pero no solamente representa a Dios. Hola, ¿haces parte del ministerio Living Word Christian Center? Sí, y me imagino que quieres apoyar el ministerio con tus aportes y donaciones para que, al igual que tú, más personas escuchen el Evangelio, conozcan a nuestro Señor Jesús y sean salvas sin importar el lugar, la hora o lo que estén haciendo en cualquier parte del mundo. ¿Sí? ¿Y sabes cómo hacerlo? ¿No? Es muy fácil. Te voy a presentar a 6 amigos que te van a ayudar a cumplir esta gran misión. Solo debes escoger el que más se te facilite y convenga según el lugar del mundo donde vivas. Una vez lo escojas, serás nuestro amigo en común y él se encargará de guiarte para que puedas apoyar nuestro ministerio y así juntos continuar extendiendo el Evangelio de Dios a todo el mundo. Amigo número 1. Este amigo ayudará solo a las personas que se encuentran en Colombia. Si eres de las personas que te da pereza moverte de tu casa,
hacer filas y no quieres contacto con otro ser humano, es al que debes elegir. Nuestro amigo Transferencia Electrónica te ayudará a realizar tu transferencia a través de la app móvil o página de internet de tu banco. Sí, cualquier banco del territorio colombiano. Los datos que te pedirá son los siguientes. Banco Davivienda. Título de la cuenta, David Gómez Sánchez. Tipo de cuenta, ahorros. Número de cuenta, 462400063337. Documento de identidad o cédula, 80-109-461. Amigo número 2. Este amigo también es colombiano y es el preferido por las personas que cualquier cosa es excusa para salir a la calle, caminar y entablar conversaciones con los viejitos en las filas de los bancos. Este amigo se llama Oficina del Banco Davivienda. Ve corriendo a la oficina más cercana y no olvides llevar los siguientes datos. Titular de la cuenta, David Gómez Sánchez. Tipo de cuenta, ahorros. Número de cuenta, 462400063337. Documento de identidad o cédula, 80-109-461. Nuestro amigo número 3 es otro colombiano, pero más informal, se la pasa siempre en los barrios y ayuda a esas amas de casa, dueños de tienda y comerciantes que no quieren ir muy lejos. Para ir donde nuestro amigo Baloto, no olvides llevar los siguientes datos que te pedirán. Titular de la cuenta, David Gómez Sánchez. Tipo de cuenta, ahorros. Número de cuenta, 462400063337. Documento de identidad o cédula, 80-109-461. Nuestro amigo número 4 ayudará a aquellas personas multiculturales y multiregionales que están en cualquier parte del mundo porque es internacional, no conoce fronteras y viaja por los 5 continentes. Si vives en cualquier lugar del mundo y cuentas con una tarjeta débito o crédito, nuestro amigo PayPal debes escoger. Nuestro amigo número 5 es completamente gringo y solo ayudará a las personas que se encuentran en los Estados Unidos, pero si lo escoges te hablará en español. También además está en cada esquina. Nuestro amigo Bank of America te pedirá los siguientes datos. Tipo de cuenta, Checking Account Business. Titular cuenta, Living Word Christian Center by CMB Ministries. Número de cuenta, 3251-2698-9696. Dirección, P.O. Box 2369, Garden Grove, CA 92842. Nuestro amigo número 6 es un mero estadounidense. Le encantan los celulares y solo te ayudará si estás en los Estados Unidos. Es muy práctico y fácil de usar. Nuestro amigo Cel te pedirá el número telefónico, más 1-469-688-6702 para realizar tu transferencia. Ahora solo debes escoger a uno de nuestros amigos para realizar tu aporte. Recuerda que tu dar nos permite continuar predicando y extendiendo el Evangelio a todo el mundo. Juntos lograremos cumplir la gran comisión. Living Word Christian Center, donde el cielo es tu destino.